Buen día. Yo te voy a hablar sobre la ética de Kant, que es la ética con la que yo más me identifico. En primer lugar, ¿quién fue Kant? Pues bien, Immanuel Kant nació en 1724, en el este de Prusia. Era hijo de un guarnicionero. Vivió casi toda su vida en su ciudad natal, donde murió a los 80 años. Venía de un hogar cristiano. Kant fue el primer filósofo en trabajar en una universidad, y fue grandioso porque creó su propia filosofía. Además, fue un gran profesor de la misma materia. Kant centró sus estudios en una doctrina de la moral. Se encargaba de estudiar o encontrar la moral humana. Siempre pensó que lo único moral y lo verdaderamente moral era la voluntad, algo que los humanos nunca pueden perder. Bien, ¿qué es la ética kantiana? La ética kantiana es una ética de principios y es de carácter universal. Esto quiere decir que aplica para todos. Se basa en las máximas. En un momento voy a explicar qué son las máximas. La ética kantiana, ¿qué establece? Establece que la felicidad, pues, no es ni buena ni es mala, porque si la felicidad es buena, pues nos trae alegría y bondad, y si la felicidad es mala, entonces conlleva la arrogancia. La ética de Kant también nos habla sobre la buena voluntad, es decir, las acciones que nosotros realizamos sin algún interés. Las acciones que nosotros siempre hagamos tienen que ser por deber, es decir, que nuestras acciones las hagamos por iniciativa propia, sin algún interés, y este tipo de acciones son las únicas que tienen un valor moral. Kant nos dice que hay tres tipos de acciones, que hay acciones que son contrarias al deber, acciones conforme al deber y acciones por deber. Empecemos con las acciones contrarias al deber. Kant dice que las acciones contrarias al deber se hacen por inclinación. Este tipo de acciones, pues, no es bueno que actuemos de esta forma. Y en las acciones que son contrarias al deber, nosotros no hacemos lo que deberíamos hacer. Este tipo de acciones no son buenas. En segundo lugar están las acciones conforme al deber. Las acciones conforme al deber se hacen por inclinación mediata o inmediata. En una acción por deber nosotros hacemos lo que debemos, pero como son acciones por inclinación mediata o inmediata, no hay una previa influencia en si vamos a hacer o no vamos a hacer esta acción. Por lo tanto, como hay una inclinación, es un acto neutro, no posee valor moral, y es una acción conforme al deber. Estas acciones no se califican como acciones malas ni buenas. Son más buenas que malas, pero son de carácter neutro. Y en último lugar tenemos a las acciones por deber. Las acciones por deber las hacemos porque nosotros queremos. Es un acto que es desinteresado. Nosotros hacemos acciones por deber sin ninguna inclinación. Es un acto moralmente bueno, y las acciones por deber son las únicas que poseen valor moral. Kant también nos habla sobre el imperativo categórico y las máximas. Bien, el principio por el cual se realiza un acto, Kant lo llamó máxima, es decir, una máxima es una regla de acuerdo con la cual alguien actúa. Cuando logramos entender qué es una máxima, entonces podemos saber lo que es el imperativo categórico. Entonces, el imperativo categórico nos dice que actuemos de acuerdo con las máximas que podamos querer como leyes universales. Esto se refiere que es algo que nos dice que debemos hacer una acción, que ésta se pueda convertir en una ley universal. Por ejemplo, algo que puede universalizarse sería el respeto a la ley, ayudar a los demás. ¿Y por qué? Pues porque beneficiamos a los demás y nos beneficiamos a nosotros mismos y sin dañar a otros. Por lo tanto, podemos ver que esto es de carácter universal. Bueno, ahora conforme lo que he estado explicando acerca de la ética de Kant, veamos un ejemplo. Un ejemplo donde podamos ver acciones por deber contrarias al deber y acciones conforme al deber. Y el ejemplo dice así: a mi vecino Juan se le ha descompuesto su coche y me lo he encontrado en la carretera con su coche detenido. Solo que él no me cae muy bien, por ser algo reservado. Si actúo de manera contraria al deber, entonces no lo ayudaré, porque no me cae bien y lo dejaré con su coche descompuesto. He aquí el ejemplo de una acción contraria al deber.
Si actúo de manera conforme al deber, entonces pues yo lo ayudaré, sabiendo que después de esto seguramente él me recompensará con algo. En este ejemplo vemos que como es una acción conforme al deber, lo estoy ayudando, pero sin embargo es una acción interesada porque yo estoy esperando algo de él. Y también es una acción conforme al deber porque es por inclinación. Por inclinación porque como yo ya conocía a mi vecino Juan, entonces hay algo previo que me inclina a ayudarlo. Pero en cambio, si actúo por deber, un ejemplo sería ayudar a una persona desconocida, porque en este caso ya no hay ninguna inclinación, que me he encontrado en la carretera y su auto se le ha descompuesto. Lo ayudo desinteresadamente. Simplemente lo ayudo porque siento que lo correcto es apoyar a esa persona sin esperar nada a cambio. Bueno, ahora expondré mis conclusiones. Me ha gustado mucho el tema de la ética de Kant porque me identifico con él, porque todas las acciones que yo realizo son por deber, o al menos conforme al deber, porque lo hago de corazón, lo hago para ayudar a los demás, no lo hago con un fin interesado. Y por eso me ha gustado esta ética y aparte porque me identifico con ella. Sobre todo este trabajo concluí que pertenezco a la ética de Kant y me di cuenta principalmente porque mis acciones son por deber. Yo nunca espero nada a cambio de los demás cuando los ayudo. Siempre actúo de manera moralmente buena. Además, desde que el profesor nos habló sobre la ética de Kant, a mí me empezó a gustar este tema y me interesé en él. Bueno, yo estoy de acuerdo con Kant, obviamente, de cómo deben de ser nuestras acciones. También me parece muy interesante cuando menciona las máximas, que son normas y el principio básico en el que están fundamentadas nuestras acciones. Y por supuesto que estas máximas tienen que ser universales, porque algo que está bien moralmente tiene que estar bien para uno y para todos. Si alguien realiza algo y esto es bueno para él y bueno para los demás, entonces es de carácter universal y a su vez es bueno para todos. Concluí también que la manera en que siempre tenemos que actuar es por deber, o sea, actuar de corazón, porque a nosotros nos nace actuar de buena voluntad, porque esta acción tiene valor moral, o mínimo, actuar conforme al deber, porque a pesar de ser considerada una acción neutra, actuar así está bien y no es malo. Bueno, ha sido todo. Gracias por su atención.